La chapa de zinc, adquirida en planchas con las medidas convencionales del mercado, es la materia prima con la que trabaja el zinguero. En esta ocasión va a reconstruir una serie de piezas ornamentales para un edificio. Partiendo de los fragmentos deteriorados, Adolfo ha preparado unas plantillas de cartón para trasladar la forma y dimensiones originales. Cada una de las nuevas piezas estará compuesta por varias chapas de diferentes tamaños y medidas que les darán el volumen adecuado. Se lleva 3 bloques. Cada pieza de estas hay que hacer esta cara, hay que hacer esta otra, el lateral y hacer el cuerpo. Combinando estos patrones de cartón, como si de un puzzle se tratase, el zinguero intentará aprovechar al máximo la chapa de zinc, desperdiciando la menor cantidad posible de material. Adolfo marca con el granete los puntos de referencia de la forma de cada pieza sobre la chapa y luego traza el dibujo con el lápiz. Con la tijera de chapa recorta cada una de las piezas que ha marcado y después alisa los contornos a golpe de mazo. En esta primera fase de trabajo ya tiene preparadas las plantillas de chapa correspondientes a cada una de las piezas que necesita. Vale, pues ahora ya cortar piezas. Muestro la plantilla. Nos la marcamos con 2 granetitos para saber qué es la plantilla, ¿eh? Siguiendo el principio básico del máximo aprovechamiento del metal, el zinguero traslada las medidas de las plantillas a la chapa. A partir de este momento, los modelos de zinc le servirán de referencia para cortar todas las piezas que va a necesitar en la reconstrucción del remate completo del tejado. Adolfo decide cortar las piezas antes de que se borren las líneas que ha marcado a lápiz como referencia. Hasta que estén preparadas todas las chapas con sus medidas y dimensiones correctas, pasarán muchas horas. Esta tarea, que consiste en marcar la chapa con las plantillas y recortarla con la tijera, es muy lenta. Para crear volúmenes a partir de las chapas que tiene cortadas, Adolfo prepara unas tiras de zinc a la anchura apropiada. Sobre un tablero dispuesto previamente con unas puntas guía, el zinguero da las formas curvadas a la tira de chapa, con la ayuda de un cilindro de hierro, ajustándola a los bordes de las piezas. Sobre un pequeño yunque o bigornia, este artesano repasa los cortes de las piezas de chapa para proceder a la soldadura de las tiras. Antes de soldar unas piezas con otras, en aquellas que por su forma lo requieren, Adolfo abre con el sacabocados un agujero para ensancharlo después con la tijera y repasarlo con la lima. Llega el momento de soldar la tira de chapa entre las 2 piezas simétricas que ha cortado. Primero, aplica unos puntos de estaño entre las 2 piezas para asegurarlas entre sí y después las suelda. Puntos de sujeción con soldadura, cortes con la tijera, cordones de estaño para unir la juntura. Precisión, habilidad y paciencia se suceden en la fabricación de cada una de estas piezas. Para darle el volumen adecuado a cada una de las figuras que forman este remate del tejado, el zinguero sigue el mismo proceso de puntear las piezas entre sí y repasar con un cordón de estaño la unión de las chapas. Poco a poco, todas las piezas se van terminando hasta formar la parte de un todo, cuya belleza se podrá apreciar una vez montadas en su lugar de destino. Está. Con todas estas piezas terminadas, Adolfo comprueba su simetría y belleza. Se trata de una presentación previa de su trabajo por figuras antes de montarlo en el lugar de destino. Se podría afirmar que para fabricar este tipo de piezas, el zinguero ha utilizado sencillas técnicas de corte, ajuste y soldado de las chapas. Pero hay trabajos mucho más dificultosos y proyectos de gran envergadura a los que este artesano se debe enfrentar. En esta ocasión, va a reconstruir cada una de las piezas componentes de la marquesina y del remate del tejado del Palacio de Cristal de Madrid.
Esta restauración cuenta con una serie de elementos ornamentales de diversas dificultades, como frisos, molduras, gárgolas, flores, frutas, rosetones, cariátides y más de 100 cabezas de león. La fabricación de estas piezas con volúmenes curvos es más compleja. Para ello, nuestro amigo el cinguero inicia su trabajo dividiendo la gárgola de zinc en las 17 piezas que se necesitaron para construirla. A partir de estos fragmentos originales, el artesano ya dispone de los modelos para fabricar los moldes que le permitan estampar un trozo de chapa hasta darle la misma forma. En este proceso preparatorio utiliza una arena especial para moldeo que, al presionarla, se ajusta a todos los recovecos de la pieza. Ahora con esto recortar, para que no se meta la escayola para adentro, pues recortarlo, ahora encofro y ya no se me aplasta, me sale el molde bien. Cuando termina de rellenar la parte inferior, el cinguero encofra la pieza con unas tablas que le servirán para mantener la forma exterior del molde. Luego, hasta una altura determinada por la experiencia, aplica una capa de tierra de moldeo, repasando con la espátula todos los rincones. La superficie de la melena del león debe quedar limpia de arena para aplicar laca sobre ella. Esta laca líquida formará una fina película protectora que impedirá que la escayola se pegue a la pieza. Al verter la escayola líquida dentro del espacio delimitado por el encofrado, ésta se extiende por toda la superficie, adaptándose a las formas y recovecos de la pieza. Cuando la escayola ha fraguado, Adolfo ya puede desmontar el encofrado de este medio molde. Vamos a mecanizar un poquito, para que asiente bien. Alisada la base de asiento del molde, el artesano debe limpiar toda la arena de moldeo que ha quedado en la parte cóncava de la figura. Cuando la superficie de la melena del león está limpia, el cinguero repite el mismo proceso para fabricar el otro medio molde: montaje del encofrado, aplicación de la laca y rellenado del espacio con la escayola líquida. Una vez transcurrido el tiempo de fraguado de la escayola, ya se puede abrir el encofrado y comprobar el resultado final del trabajo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como en todas las operaciones, las superficies tienen que estar totalmente limpias de arena de moldeo e impurezas. Adolfo ya tiene el positivo y el negativo del molde, quedando entre ambos un hueco o galga que es el que ocupaba la pieza de zinc. Pero estas medias hormas solo son la base para la fundición de los moldes definitivos. El cinguero introduce en el crisol caliente unas piezas de aleación plúmbea que con el calor del fuego se irán licuando progresivamente. Hasta que estos viejos modelos se derritan, el artesano dispone de tiempo suficiente para preparar el molde de fundir. Para ello, una vez que ha encofrado una de las dos piezas de escayola, llena el espacio sobrante con arena de moldeo. Este es un trabajo muy preciso que hay que rematar apelmazando la arena para que se adapte perfectamente a las formas y sinuosidades que ha dejado impresas en la escayola la melena del león. Mientras Adolfo prepara el nuevo molde, la aleación se va fundiendo en el crisol y le añade más lingotes procedentes de la recuperación de otros moldes que ya no va a utilizar. Ahora solo queda dejar libre la superficie con la forma de la melena del león, abriendo el encofrado y separando la pieza de escayola con sumo cuidado para evitar que la arena se deforme. Adolfo ya tiene preparada la superficie y vuelve a montar el encofrado para formar el recipiente que recogerá el metal fundido. La aleación líquida se va extendiendo poco a poco por el espacio de arena, adaptándose a sus formas.
Ahora habrá que esperar un tiempo hasta que se enfríe y se solidifique, con lo que quedará formada una de las cachas del molde. Pues vamos a marcarlo, vamos a desencofrarlo y marcarlo. Luego estas maderas ahora valen para hacer el otro. Lo hacemos exactamente igual, uno que el otro, con la misma madera. Que no se vaya. Despacito. Siguiendo la misma técnica, el cinguero prepara la horma de arena para fabricar el otro medio molde de metal, prestando atención a que no queden impurezas en la arena, que se marcarían en la pieza definitiva de fundición. Este artesano debe fabricar alrededor de 100 cabezas de león para la decoración de las cornisas del Palacio de Cristal. Si fueran pocas copias, embutiría las piezas una a una a golpe de martillo y con las herramientas apropiadas. Pero Adolfo ha preferido fabricar los moldes para estampar, con los que podrá reproducir todas las figuras iguales que quiera. El tiempo que invierte en este delicado y largo proceso de fabricar los modelos se verá compensado después en la mecanización de su trabajo. A las 3 o 4 horas, el metal se ha enfriado y ya se puede separar el bloque metálico de la horma de arena. El cinguero actúa del mismo modo con el otro medio molde de metal. Una vez desprendida la arena que les ha dado forma, hay que limpiar bien la superficie y repasar las virutillas y posibles taras producidas por la fundición, con la lima y el cincel. Ahora solo queda comprobar que encajan perfectamente las dos piezas y que entre el macho y la hembra queda la apertura justa del grueso de la chapa que impedirá que se rompa la figura durante el estampado. Para fijar el molde superior en la parte móvil de la prensa manual, hay que roscarle unos espárragos. Una vez que el molde inferior está ajustado con el fijo, el cinguero aplica una capa de grasa en las dos superficies que van a estar en contacto con la chapa. Llega el momento de estampar la lámina de zinc con la presión de los dos medios moldes de metal. Bueno, pues ahora vamos a templar un poquito más la chapa para poderla llevar, ¿eh? Ya vemos que ya va cogiendo formas, ¿eh? Está muy fría y bueno, pues ahora templamos un poquito para que vaya. Para darle maleabilidad a la chapa de zinc, el artesano la ha recocido previamente. Cuando el cinguero comience el proceso del estampado de las piezas en serie, calentará las chapas en el horno con el fin de que conserven los 80 o 100 grados ideales de temperatura mientras se adaptan a la forma de los moldes. Bueno, ya la vemos más formada, ¿eh? Romperá por estas zonas, porque estas zonas no tienen molde, estas hay que romperlas, ¿eh? El estampado de la chapa hay que hacerlo poco a poco, calentándola primero a la temperatura ideal para presionarla entre los moldes y haciéndole después unos cortes que faciliten su estirado y ajuste a las superficies de prensado. La prensa manual es mejor que la hidráulica, porque el artesano le puede dar la presión que requiere en cada momento. Bueno, pues ya más o menos la vamos sacando, ¿eh? Todavía faltan varias pesadas hasta llevarla a su sitio. Volvemos a calentar y volvemos a meterla. Bueno, pues lo vamos llevando, ¿eh? Ya se va notando más la pieza. Volvemos a calentar y volvemos a meterla, ¿eh? Poco a poco. El cinguero debe dar numerosas pasadas a la chapa en la prensa hasta que su forma se haya ajustado perfectamente al hueco que queda entre los dos medios moldes. Bueno, pues ya con esta la quedamos hecha. Con unos suaves golpes del mazo de madera primero y con intensos martillazos con otro de goma después, el artesano embute la figura de zinc y le da los últimos retoques. Bueno, pues ya está. Acabada la piecita.
Recortamos un poquito porque aquí le queda alguna araña, a ver. Con el repaso final de la tijera, este fragmento de la melena ha quedado terminado. Pero hay que tener en cuenta que esta pieza es uno de los 17 fragmentos que forman la cabeza del león, y además que Adolfo tiene que reconstruir unas 100 réplicas de las figuras originales. Con la obra original como referencia, Adolfo va a montar una cabeza de león con los 17 fragmentos que ha estampado a lo largo de varios meses de trabajo. Para este proceso de unir las piezas, utiliza estaño derretido con un soldador de hierro, que se mantiene caliente durante todo el trabajo. De vez en cuando, tiene que limpiar la suciedad del soldador en una piedra de amoníaco. El proceso consiste en montar una especie de puzzle en relieve con diferentes piezas que ajustan entre sí. Una vez presentadas las dos piezas que va a soldar, el artesano les da un par de puntos de estaño para que no se muevan y después refuerza la juntura con un cordón de soldadura. Cada uno de los 17 fragmentos debe ocupar su lugar exacto en el conjunto general de la figura. Progresivamente, la cabeza de uno de los leones va tomando forma. Adolfo ha tenido que dedicar muchos meses a la fabricación del centenar de cabezas de león y otras figuras que sustituirán a las originales ya deterioradas tras más de 100 años de permanencia a la intemperie del Palacio de Cristal, soportando los cambios climáticos. Las obras de rehabilitación del Palacio de Cristal de Madrid, que han durado más de un año, ya están terminadas. Ahora solo falta la decoración final del exterior con todos los motivos ornamentales de zinc que nuestro amigo el artesano ha preparado en su taller. Adolfo calcula que ha utilizado más de 10.000 kilos de metal para realizar este trabajo de transformar la chapa de zinc en flores, frisos, cariátides, leones. Con la colocación de cada una de las figuras en el lugar que le corresponde, este artesano del zinc va a culminar uno de los trabajos más importantes de una actividad profesional en la que le inició su padre fabricando canalones, jarras y otros útiles de hojalata. A partir de este momento, Adolfo Barroso, el zinguero de Candelario, tendrá expuesta permanentemente una parte de su obra en uno de los edificios pioneros que en el pasado siglo utilizaron el zinc como materia ornamental, el Palacio de Cristal en el Parque del Retiro de Madrid. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.